Hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en este video vamos a empezar ya con las aplicaciones de Microsoft 365, específicamente con Excel. Voy a dar unos pequeños tips de a poco y más adelante iré sacando contenido un poco más específico y algunos cursos completamente gratis de Excel. Así chicos, que en este video les voy a enseñar cómo vamos a crear una lista desplegable. Eso nos permitirá trabajar de manera más eficiente con todos nuestros datos. Y bueno chicos, sin más nada que decir, vámonos directamente al grano. Abrimos nuestra aplicación de Excel y aquí voy a tener una pequeña información que les voy a mostrar. Esta sería la lista, por ejemplo, de productos que yo vendo. Y aquí una pequeña tabla donde voy a ingresar la información. Por ejemplo, tengo fecha, cliente y el producto que se vende o por el producto que consultan. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los productos más vendidos, voy aquí a crear una pequeña lista desplegable para yo ir eligiendo uno por uno. Lo primero que vamos a hacer chicos entonces es vamos a elegir por ejemplo nuestra lista desplegable donde queremos que quede. Vamos a ponerla entonces en esta pequeña tabla. Y nos vamos a ir de inmediato a donde dice datos y luego vamos a buscar la opción que dice validación de datos. Aquí vamos a dar clic y lo que vamos a hacer es irnos a configuración y en permitir vamos a elegir lo que es una lista. Chequeamos que estas dos opciones estén activadas y nos vamos a desplazar a la parte que dice origen. Aquí vamos a elegir el origen de nuestra lista desplegable, es decir, los datos que vamos a elegir. Vamos a darle aquí en esta flecha y vamos a seleccionar nuestros productos. En este caso yo vendo algunas consolas de videojuegos en mi almacén, por ejemplo. Y vamos a darle aquí donde está la flecha. Aquí ya he elegido el rango de datos en la tabla de los productos que yo voy a poner en mi lista desplegable. Listo chicos, simplemente le damos en aceptar y miren lo que va a suceder. Vamos por ejemplo a llenar la primera línea. Y voy a decir que Daniela quiere un producto de Nintendo DSi, por ejemplo. Entonces selecciono mi consola. Aquí está la tienda, el estado, por ejemplo, completado. Y el total, por ejemplo, $100. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a elegir otra opción. Por ejemplo, aquí voy a llenar los datos. Y simplemente voy a elegir lo que es la consola, por ejemplo Jorge. Y el producto, miren, aquí está mi lista desplegable y elijo. Aquí está entre todas estas opciones que yo tengo aquí, las tengo en este lado. Voy a elegir por ejemplo PlayStation 5, la tienda, voy a poner pendiente y voy a poner por ejemplo 550. Y listo chicos, miren que toda esta lista aquí está para yo elegir todos mis productos dependiendo de lo que elijan nuestros clientes. Ahora, estos datos podemos tenerlo dentro de una misma hoja o también podemos tenerlo en otra hoja aparte. Por ejemplo, yo lo manejo en una misma lista, pero lo podemos manejar en otra hoja. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Vamos a poner hoja 2 y miren lo que voy a hacer. Me voy a llevar todos estos productos, voy a darle cortar y me lo voy a llevar por acá, por ejemplo. Y aquí los voy a tener en la hoja 2, porque aquí en mi hoja 1 no quiero tener esa lista. Entonces chicos, ya los productos no aparecen aquí, sino que están directamente en esta hoja. Y aquí yo puedo seguir seleccionando mis productos. Pero supongamos que vamos a crearla completamente de cero. Voy a eliminar esto y voy a insertar otra vez nuevamente otra columna. Y como ven, aquí ya no está la lista desplegable. Voy a crearla nuevamente, productos. Y vamos a hacerla desde cero completamente. Lo mismo nuevamente, seleccionamos donde queremos que quede nuestra lista desplegable. Vamos a datos, luego validación de datos. En configuración seleccionamos lo que es lista, que esas dos opciones estén chuleadas. Y miren, vamos al origen de nuestros datos. Y como les digo, podemos ir entonces a la hoja 2. Y aquí están, miren, nuestros productos, nuestra lista. Vamos a seleccionarlos todos aquí. Y nuevamente regresamos acá, verificamos que esto se encuentra en la hoja 2. Listo, simplemente le damos en aceptar, volvemos a la hoja 1 y miren chicos, aquí están nuevamente todos los datos para yo seleccionarlos sin ningún problema. Entonces podemos hacerlo en una misma hoja o en otra hoja.
Y listo chicos, entonces como ven es así de fácil crear listas desplegables. Espero les haya servido de ayuda este video. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal, le den un me gusta y lo compartan para que apoyen el contenido que estoy creando. Yo les doy muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.